Bueno, ahora estamos en la meta 2.5 sobre hoja de cálculo, donde nos vamos a centrar en hacer un dashboard sencillo de control de calificaciones. Eso es muy importante si ustedes no están acostumbrados a tratar con hojas de cálculo o con Excel. Excel es una de las herramientas que más necesitamos en la vida en realidad, aunque pareciera que no, pero créanme que es muy importante saberlas utilizar en sus funciones básicas y poco a poco las funciones más complejas, la verdad es que sacan de apuros en muchas empresas y muchas instituciones que creo que vale la pena ponerse a estudiar Excel de forma profesional, de forma técnica y formal, ¿no? Eso sí, en estos ejemplos, yo lo que sí les recomiendo es que vayan a Udemy, es una de las plataformas más económicas que existen, y que busquen Excel. Excel. Y esta plataforma les recomendaría varios cursos que les podrían ayudar a aprender a utilizarlo en sus funciones básicas o hasta avanzadas. Por ejemplo, este de aquí que nos dice que es de principiantes hasta nivel avanzado. La verdad es que yo les recomendaría muchísimo tomar algo como esto, sobre todo para entender todas las funciones que existen y poco a poco entender para qué nos servirían. Pero la verdad es que hasta que tenemos el problema podemos entender un poco más cómo hacerlos. Pero normalmente cualquier cosa que ustedes quieran hacer, hay muchas de ellas que se pueden hacer fácilmente con Excel o con Google Sheets o Google Hoja de Cálculos. Yo les recomiendo mucho que trabajen en la nube debido que es mucho más sencillo conectar diversas aplicaciones. Por ejemplo, yo normalmente utilizo Locker Studio para hacer diferentes tipos de presentaciones. Locker Studio es una aplicación, un software que nos ayuda a tener un control, un dashboard real, como muy profesional, de los resultados de lo que nosotros queramos de nuestro proyecto. Pero la verdad es que ustedes podrían ser muy innovadores y profesionalizarse en el área de análisis de datos y de datos a través del uso de este tipo de herramienta como Locker Studio. La verdad es que muy pocos dominan el área de análisis de datos y a mí me parece que si ustedes lo aprovechan sería una gran oportunidad para su vida, para su carrera profesional. Una de las cosas que ustedes pueden hacer de manera sencilla, por ejemplo, es realizar un dashboard de calificaciones. Aquí, por ejemplo, les puse la asistencia, puntos extra y su número de matrícula para darles resultados. También les puse la cantidad de asistencia para que vieran cómo es que asistieron a lo largo del semestre en las clases que se habían propuesto. Esto es algo muy sencillo, muy básico, pero hay otras cosas mucho más complejas que tienen que ver con otro tipo de informes que ayudan a que se vea, digamos, este tipo de gráficos, ¿no? Donde hacemos comparaciones entre programas editoriales, entre otros, o bien tener un otro tipo digamos, de dashboard que nos ayude a transmitir otro tipo de información. Voy a buscar en mi otro sistema. Por ejemplo, esta base de datos de aquí está hecho con Locker Studio. Es algo muy sencillo también, no hay mayor ciencia, pero que ustedes pudieran simplemente utilizar o tener en cuenta de que podrían utilizar este tipo de herramientas de análisis de datos, que quizás luego ahondaremos un poquito más en ello, pero sin duda a mí me parece una muy buena manera eh, de demostrar, digamos, la información que se tiene, ¿no? Pero quédense con esta idea. Nosotros podemos trabajar directamente en Google Sheets o ya brincarnos a Locker Studio y trabajar en ambas aplicaciones y eso nos daría una mayor, digamos, estética y una mejor forma de presentar resultados. Este es la hoja de calificaciones que yo les presento, que es muy sencilla. Aquí tienen algunos, digamos,
algunas gráficas que ayudan a ver el comportamiento de todos. Y aquí está un seguimiento muy manual, muy manual, porque también se podría hacer desde Blackboard. Blackboard tiene otra forma de análisis de datos que lo hace automático porque los estudiantes van subiendo su información y entonces todo se procesa en la plataforma. Hay una estructura de datos, hay una base de datos en la cual podemos revisar toda la información y es mucho más fácil calcularlo y mucho más práctico. Esto lo utilizamos normalmente o lo utilizan mucho los profesores de educación básica cuando todo lo hacen manual, ¿no? Cuando es una clase completamente física, pues la mayoría de las veces lo hacen manual. Sin duda, una muy buena práctica educativa sería que todo lo hiciéramos digital y que los alumnos, todos los alumnos tuvieran acceso a alguna plataforma para subir su tarea, porque eso le daría un mejor seguimiento a todas sus asignaturas y tendrían un reflejo más real de su avance, sus progresos, sus cambios, sus comentarios que les dejan los docentes y sería mucho más completo la información que reciben. Más adelante vamos a revisar qué es una base de datos, cómo se hacen las bases de datos y les haría una breve presentación sobre cómo conectarla a Locker Studio. Pero eso solo se logra con Google Hoja de Cálculos. Entonces, primero vamos a hacer esta sencilla herramienta que es una hoja de calificaciones. Vamos a abrir, pueden aquí abrir archivo nuevo o pueden crear una copia, recuerden aquí. Pero vamos a ir a archivo, que esto es un nuevo archivo, le vamos a poner, en mi caso, yo le voy a poner demo de hoja de calificaciones. Ustedes le pueden poner su nombre o su número de matrícula. Aquí, guión bajo, 27509. Recuerden que el guión bajo es lo mejor a utilizar cuando nosotros queremos separar información. No el punto, sino el guión bajo. Y aquí nosotros podemos poner datos generales como nombre de la asignatura. Podemos poner docente, grupo, ¿no? Grado, o grado y grupo, entre otros. Bueno, vamos a dejar nada más esta información. Ustedes van a poder agregar lo que crean necesario dentro de la elaboración de un documento de estos. Esto lo vamos a mover un poquito por acá. Y una de las funciones que podemos utilizar de forma más básica, justamente en Google Sheets, así como Excel, es el de combinar celdas. Vamos a combinar esta celda para que cuando escriba lo pueda hacer en toda esa celda. Puedo poner mi nombre completo. Y bueno, ahí quedaría mucho mejor que hacerlo en una celda separada y que se vean las celdas divididas. ¿Por qué unirlas? Bueno, porque unificamos la selección. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque luego no podemos mover muy bien las columnas, pero creo que es una buena forma más estética de utilizarlo. También quítenle el bold, si le dejan el bold o las negritas a los nombres digamos que le damos prioridad, quiten el bold al siguiente para que se vea mejor y que el usuario pueda entender exactamente cuáles son los datos. Aquí le vamos a poner tercero, le vamos a poner el B. Y bueno, otra de las cosas es que nosotros podemos utilizar el centrado del texto, entre otras cosas. Por ejemplo, si nosotros queremos centrar que cada vez que escribamos siempre esté en el centro, podemos seleccionar completamente la columna, así con la manita, y ponerle centrar. Ya con eso todo se va a centrar de ahí en adelante. Pero tenemos que seleccionar justamente la columna que queremos cambiar, como la J, y ponerle centrar. Luego aquí podemos poner un nombre del alumno y lo podemos hacer un poco más ancho a esta columna. Supongamos que tenemos 3 algunos 10 estudiantes.
Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Los centramos, copio y pego, porque bueno, son diferentes estudiantes, pero yo solo estoy haciendo una muestra. Y luego tendríamos aquí una serie de actividades, por ejemplo, actividad 1, vamos a copiar, control C, shift, control V. Ponemos todo esto centrado, lo ponemos en negritas. Aquí ponemos actividad 2, actividad 3, actividad 4. Recuerden que estas actividades, ahí va el nombre de la actividad que ustedes seleccionarían. Y si nosotros no vamos a poner información abajo, lo que podemos hacer es borrar estas filas de aquí. Recuerden que las de arriba, esta se llama columna, como una columna romana. Y las filas serían las de los números. Por eso en Excel es como el ajedrez, por eso ponen este tipo de numerología, ¿no? Es poner A o los números ordinarios del 1 al infinito. Y eliminamos aquí haciendo clic en eliminar filas del 17 a la 1000. Es decir, nosotros podemos eliminar las filas solo seleccionándolas. Yo las seleccioné con mi mouse, luego presioné Shift, la tecla Shift del teclado, y le piqué al 1000 sin dejar de presionar la tecla. Luego le voy a poner eliminar filas y ya. De esta forma no se va a ir para abajo mi tabla, digamos mi boleta. Ahora lo que voy a hacer es eliminar las columnas. ¿Para qué? Para tener limpieza en mi espacio de trabajo y poderles mostrar cómo se vería esta boleta, ¿no? Bueno, tenemos la actividad y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer promedios distintos. Promedio 1, digamos parcial 1, vamos a ponerle parcial 1, parcial 2 y vamos a poner promedio. O media, que es lo más correcto, ¿no? Pero bueno, vamos a poner promedio porque es más común. Promedio de calificación, básicamente para que nos dé que este es el promedio. Puedo dividirlo por colores para saber que cada uno pertenece a un parcial. Esto lo ponemos en amarillo, esto en azul. Y bueno, aquí vamos a poner calificaciones aleatorias. Vamos a poner más cines por acá. Y listo. Ahí nosotros tendríamos las calificaciones vaciadas y lo que haríamos sería, primero, si vamos a promediar, nosotros como docentes nos interesan más los promedios, podemos poner la palabra promedio o average en inglés. Luego poner el símbolo de corchete o bien de paréntesis y seleccionar los cuadritos que nosotros queramos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner igual, promedio, vamos a abrir paréntesis y solo vamos a seleccionar los primeros 3. Aquí, gracias a la inteligencia artificial y muchos procesos de hoja de cálculos, ya nos hace una opción sugerida que nos dice si lo queremos autocompletar y nosotros vamos a decir que sí porque es mucho más sencillo. Ya no tendríamos que hacer nada, ni copiar, ni pegar, ni nada. Luego lo vamos a poner en medio, pero también le vamos a poner disminuir decimales para que nada más nos cuente, por ejemplo, 1 o 2 decimales. Los 2 decimales en matemáticas es lo más correcto. Le podemos poner 2 decimales y ya con esa información pues ya quedaría mejor. Ahora vamos a copiar y pegar aquí. Vamos a ver cuáles seleccionó, pero no seleccionó las próximas 3, porque esa es la lógica de Excel. Entonces los vamos a borrar y vamos a seleccionar estos 3.
y nos hace la misma sugerencia, pero ya aprendió y ya vio que nosotros nos gustaría solamente 2 decimales. Entonces ya hasta ya lo pone en el centro porque sabe qué es lo que queremos, ¿no? Luego ponemos en la columna de promedio, podemos ponerlo en color grisecito para saber qué es el promedio final. Y entonces le podemos poner promedio, se abre el paréntesis y ya seleccionamos todo. Nos va a hacer la misma recomendación, le decimos que sí, pero pues quitamos los puntos decimales y ya dejamos los puntos decimales que nosotros queremos. Normalmente esto es lo que nosotros queremos básicamente en una hoja de calificaciones sencilla. A veces las hojas de calificaciones son muy largas, entonces nosotros podemos tener este tipo de Excels, ¿no? O de hojas de cálculo. También podría suceder que tal vez nosotros le damos un porcentaje a las actividades y un porcentaje al trabajo final. Entonces, supongamos que este es el trabajo final. Y entonces en el promedio nosotros tendríamos que utilizar alguna fórmula para sacar ese promedio con el trabajo final. Entonces supongamos que el trabajo final va a valer un porcentaje. Supongamos que este vale 0.20 y todas las actividades valen 0.80, es decir, 80% y 20%. Entonces nosotros tendríamos que promediar según a esta fórmula. Vamos a poner el promedio de estos por 0.8. Vamos a cerrar paréntesis, vamos a abrir paréntesis desde acá. Y luego le vamos a poner más. Abrimos paréntesis, seleccionamos la columna por 0.2. Cerramos y este sería el promedio considerando los porcentajes que vimos. Ahora solo tendremos que copiar, arrastrar y pegar. Y de esta forma ya tendríamos los promedios con el porcentaje deseado. También hay formas de cambiarle los valores a estos porcentajes y muchas otras cosas. Pero esas son cosas que ustedes van a investigar. Entonces una de las cosas que además van a hacer es investigar cómo mejorar este tipo de hoja de calificaciones. No se olviden en verificar todo lo que se hizo aquí y revisen qué tal. También les voy a poner algunos otros ejemplos y recuerden que a su hoja de calificaciones le tienen que agregar alguna gráfica, alguna gráfica circular de barras y pues quiero ver sus experimentos y también sus dificultades y todo lo que van enfrentando para hacer esa hoja de calificaciones. Lo básico que les pido es este tipo de ejercicio. Si ustedes tienen más, pues consideren que también eso puede sumar algunos puntitos extras al final. Si tienen muchos otros problemas, no se preocupen, solo hagan lo que hicieron en el video. Lo que yo hice en el video lo tratan de replicar o tratan de replicar lo de lógica formal y pues eso sería su entrega, básicamente. Pero la recomendación es que sigan explorando este tipo de hojas de calificaciones para que mejoren muchísimo en su productividad escolar. Bueno, nos vemos en la próxima meta de este curso de desarrollo de habilidades digitales.